mi ponencia de babuinos y redes sociales. Solicitaré, si es posible, que se bajara la luz de la sala. Bien, pues en 1952, en la isla de Koshima, un grupo de científicos empezaron a proporcionar a los monos nativos pues patatas. Estos monos las comían sucias de la arena y siempre lo habían hecho así. Hasta que una mañana una mona joven, y era mona, esto es para el sector femenino, decidió lavar las patatas en el océano y se dio cuenta que además de estar limpias, eran más sabrosas por la sal. Pronto todos sus compañeros de juegos empezaron a imitarla. También le enseñó el truco a su madre y al cabo de un tiempo todos los macacos jóvenes de la isla ya lavaban las patatas antes de comerlas. ¿Qué ocurría con los adultos? Pues se dividieron más o menos al 50%. La mitad de ellos sí las empezaron a lavar, los otros siguieron haciéndolo como lo habían hecho siempre. ¿Os suena esto con redes sociales? Bien, pues 6 años más tarde, el momento en que no sabemos, el enésimo mono también empezó a lavar las patatas, esta costumbre, este nuevo conocimiento, este nuevo hábito pasó a ser compartido por toda la comunidad de macacos de la isla y lo más apasionante, empezaron a lavar las patatas los monos que estaban ya en Japón, a cientos de kilómetros de distancia. ¿Cómo se expande ese conocimiento? Cuando un avance de conocimiento pasa a ser expandido en toda una especie. Es la denominada teoría por Watson, la teoría del centésimo individuo. Cuando existe una masa crítica social n, a partir de que n individuos empiezan a realizar las cosas de una manera distinta, pasa a ser casi transmitido genéticamente en una especie. Y es que, como decíamos al principio, el cerebro es el centro de innovación y el centro de las ideas. Pero hasta muchos años más tarde no se supo por qué se transmitía. Hasta que Giacomo Rizzolatti, de la Universidad de Parma, ya en 1996, descubrió las neuronas espejo o el sistema especular cerebral. Y al final son, decimos la gente de comunicación, son nuestras neuronas porque son las neuronas de la comunicación, las que nos hace ser sociales. Son las neuronas que se activan incluso cuando no realizamos una acción, simplemente la imaginamos, porque son capaces de que hagamos representaciones mentales. Y su puesta en marcha se corresponde con las ideas. Lo que vengo a decir es que la mente humana no nacemos con una plantilla fija y siempre es así. La mente ha ido modificándose a lo largo de la historia de la humanidad. Si pensamos en el Renacimiento, en la Ilustración, en la Revolución Industrial o en la era de la modernidad, la mente ha ido mutando de ser más imaginativa a ser más racional, a ser más inventiva, a ser incluso subversiva. ¿Y qué ocurre con la mente digital? Ha sido y estamos siendo influidos por la tecnología. La verdad es que no hay una única modalidad de tecnología. Normalmente podríamos dividirlas en 4 grupos. Podríamos decir aquellas tecnologías que aumentan la fuerza y resistencia física de las personas, por ejemplo, el invento de un avión o del arado, las que permiten aumentar el alcance de nuestros sentidos, como puede ser, por ejemplo, un microscopio, los que nos permiten remodelar la naturaleza, como puede ser, por ejemplo, la píldora anticonceptiva, o la ampliación de nuestras capacidades intelectuales. Este último grupo es del que más vamos a hablar hoy, las denominadas tecnologías intelectuales, como lo define Jack Gody. ¿Y cuáles han sido estas tecnologías? Bueno, pues os voy a dar un dato. En el año 2008 la consultora norteamericana Ingeniera publicó un estudio sobre los efectos de Internet en 6.000 individuos de la denominada generación web. Generación web son niños que han crecido ya con Internet. La conclusión fue que la inmersión digital había absolutamente cambiado sus capacidades cognitivas de absorción de la información y que sus conexiones y estructuras cerebrales eran diferentes a la de niños de su edad que no habían crecido con Internet. Y esto es a causa de la tecnología. Pero Internet no ha sido la primera tecnología que ha modificado nuestros mapas cerebrales. Por ejemplo, la cartografía y los mapas cambió las estructuras cerebrales de la mente humana en su momento porque permitió
hacer una representación abstracta de la realidad en un espacio muy pequeño. A mí me gusta decir que prácticamente fue el inicio, el esbozo, por ejemplo, de la televisión. Pero además ha habido otras tecnologías intelectuales importantes que han cambiado sin que nos demos cuenta mucho la forma de pensar del ser humano. Por ejemplo, los relojes. Los monjes cistercienses tenían que dividir su día en 7 partes para rezar a unas determinadas horas, lo cual les impulsó a fabricar relojes mecánicos que 6 siglos más tarde, cuando ya eran masivos, ya los había adoptado como un nuevo conocimiento toda la sociedad, hicieron que se incrementara el concepto de productividad y los humanos entendimos que nuestra vida era matemáticamente mensurable y empezamos a organizarnos en función de un concepto que antes no existía, que es el tiempo. De igual modo, cuando apareció el alfabeto griego, fue otro cambio que dejó huellas y caminos distintos y estructuras cerebrales distintas en los cerebros de la época, porque se pasó de la cultura oral a la cultura escrita. De hecho, en el siglo IV antes de Cristo, Sócrates narra un diálogo entre el dios Tot, el dios egipcio Tot, que se supone que es el creador de la escritura, y el faraón Thamos, al cual Mozart dedicó una de sus obras. Y en esta supuesta conversación, Tot le decía al faraón: el pueblo egipcio va a ser más inteligente a partir de ahora gracias a aumentar su capacidad de memoria. Y sin embargo el faraón le contestó: yo lo dudo, porque dejarán de ejercitar la memoria y pasarán a depender de algo externo para poder recordar, lo cual empobrecerá su inteligencia. Este mismo debate en el siglo XXI es el que se tiene en el ámbito científico sobre la influencia de la disrupción tecnológica e Internet en el modelo de pensamiento humano. Curioso, ¿verdad? Pero además, pues deciros que Nietzsche, por ejemplo, ya en el siglo XIX, sabéis que bueno, pues él era un prolífico escritor, pero su salud no le acompañaba, de tal forma que incluso los dolores de cabeza y las pérdidas de visión le llegaron a impedir escribir. Con lo cual él lo que hizo fue escribir una revolucionaria máquina de 52 teclas, una máquina de hierro, de escribir de las primeras. Lo podía hacer con los ojos cerrados, de forma que sus pensamientos pasaban directamente de la mente al papel. ¿Y sabéis lo que ocurrió? Que el medio, es decir, la máquina, llegó a alterar su modelo de escritura, su modelo de pensamiento. Y de hecho, él llegó a declarar que nuestros útiles de escritura participan en la formación de nuestros pensamientos alterándolos. ¿Os suena algo a 140 caracteres cómo puede estar modificando nuestro modelo de pensamiento? Ha habido toda una generación que ha crecido en blanco y negro, que ha crecido en un siglo analógico. Tanto es así que se tenía una concepción mecánica del cerebro humano. Se pensaba que el cerebro solo era modelable durante la infancia y al llegar a la edad adulta ya no se podía prácticamente modificar. De hecho, cuando en los años 50 se crea el primer ordenador, como una máquina pensante, se empieza a filósofos y científicos a hablar del cableado del cerebro humano, haciendo una metáfora entre un ordenador, un cerebro mecánico y un cerebro de una persona. Y esto ocurrió así hasta que realmente, bueno, pues Merzenich definió la plasticidad cerebral y lo hizo a través de estudios en donde ayudó, por ejemplo, las medusas, la plisia. Y lo que dedujo es que el cerebro, ante pequeñitos estímulos de entrenamiento, era capaz de hacer cambios importantísimos en los procesos de pensamiento y en los mapas cerebrales. Y tanto es así que cambió la percepción del cerebro humano. El cerebro humano es maleable y se adapta sobre la marcha, y es como el agua. Cada vez que por donde pasa va dejando un rastro y va dejando un camino. Como aquí hay científicos en la sala, pediros disculpas porque yo no soy científica, yo no soy neurocientífica, con lo cual mi lenguaje es mucho más coloquial y menos preciso que la de los maravillosos expertos que vamos a tener hoy. Os quiero comentar un ejemplo de un estudio que se realizó en Harvard. Se cogieron 3 grupos de 6 individuos cada uno. Al primer grupo le tuvieron 5 días con un profesor de piano. Ninguno de estos 3 grupos, ningún individuo sabía antes tocar el piano. Estos individuos estuvieron durante 5 días entrenando para aprender a tocar el piano.
El segundo grupo también estuvo aislado, pero tenían un piano allí, pero no les dijeron que hicieran nada con el piano, como si no estuviera. Y el tercer grupo se les solicitó que imaginaran que tocaban, eran capaces de tocar una melodía con el piano. Una vez pasó el tiempo del estudio, mediante diagnóstico por imagen cerebral, se hizo un análisis de cuáles eran los mapas cerebrales de todos ellos. Lo sorprendente es que el primer grupo, aquellas áreas cerebrales relacionadas con el movimiento de los dedos, había cambiado su mapa cerebral totalmente. Aquellos que habían estado entrenando todos los días para aprender a tocar el piano. El segundo grupo era igual, no había cambiado nada versus la resonancia de control antes del estudio. Pero lo más sorprendente es que el tercer grupo, que solo lo había imaginado, también había cambiado su mapa cerebral. Eso es el sistema especular, es decir, somos capaces simplemente con la representación, con la imaginación, de transformar los mapas cerebrales de nuestra mente. Simplemente comentároslo para la importancia de todo esto relacionado con el mundo de la comunicación y con el mundo también de la economía. Todos sabemos que el cerebro humano tiene una capacidad limitada para la actividad consciente. De hecho, incluso a veces hay cosas que ocurren que nos parecen incluso mágicas, porque nuestro alcance del sistema de percepción no llega a tener la capacidad suficiente. Por ejemplo, si yo os digo cuál de estos dos elementos es más grande, pues seguramente vais a opinar varias cosas a lo largo de estos segundos. Y sin embargo, son iguales. Si nos llevamos esto al ámbito de la neurociencia, de la lectura, la Universidad de Tufts ha hecho una investigación donde ha analizado y ha concluido que los lectores de habla anglosajona, donde el inglés no se corresponde lo que vemos escrito con cómo se pronuncia, tienen mapas cerebrales diferentes y más desarrollados las áreas cerebrales relacionadas con la interpretación de símbolos o de iconos que los lectores latinos, donde nuestro idioma se pronuncia prácticamente tal cual lo escribimos. Pues bien, ahora os hago una reflexión si pensamos y miramos hacia Oriente. Los chinos, cuyo idioma es muy iconográfico y muy simbólico, tienen desarrollados mapas cerebrales distintos a Occidente. Pero lo que está ocurriendo es que las generaciones digitales, en un mundo cada vez más icónico, porque necesitamos ser capaces de decir más en menos tiempo, con necesidad de menos texto, está también modificando ese modelo de pensamiento. Tenemos más capacidad, más ancho de banda, pero estamos perdiendo profundidad. Estamos empezando a tener problemas de focalización de atención debido al bombardeo de estímulos. Incluso deciros más, los últimos estudios que se han realizado a este respecto concluyen que los individuos que utilizan Internet utilizan simultáneamente más áreas cerebrales que alguien que lee un periódico. Y además tienen que tomar más decisiones. Cada vez que tienes que decir hacer un clic, estás decidiendo. Eso hace que la utilización del cerebro y los mapas de proceso de decisión sean absolutamente distintos. La verdad es que nuestras neuronas quieren datos, quieren recibir datos, y cuando pierden una fuente, inmediatamente responden a la que mejor les sustituya. Damasio el año pasado, tuvimos el honor de tenerle en el primer congreso en Valencia, nos hablaba de las emociones, nos hablaba de la importancia del rol cuando tenemos que tomar una decisión sea cual fuere. Por cierto, hablando de emociones, toda nuestra economía está llena de emociones. Pánico en los mercados, sorpresa en Europa. Están hablando todo el rato de sentimientos, de emociones, más que de temas absolutamente racionales. Ese componente es importantísimo para la gente que nos dedicamos a comunicación, pero también, como decía Félix, la gente que gestiona personas dentro de las empresas. Y además le metemos otra variable, que es un sexo femenino, el cerebro de una mujer o el cerebro de un hombre. Y aquí no os presento a un neurocientífico, sino a un pastor protestante, pero que es asesor de parejas durante muchos años. Os he traído un trocito de un vídeo donde él hace una descripción divertida de la diferencia entre cómo funcionan las conexiones, interconexiones del cerebro de un hombre y de una mujer. Vamos a verlo. I want to start with men's brains. All right, now men's brains
are very unique. Men's brains are made up of little boxes. And we have a box for everything. We've got a box for the car, we've got a box for the money, we've got a box for the job, we've got a box for you, we've got a box for the kids, we've got a box for your mother somewhere in the basement. We got boxes everywhere. And the rule is, the boxes don't touch. When a man discusses a particular subject, we go to that particular box, we pull that box out, we open the box, we discuss only what is in that box. All right? And then we close the box and put it away, being very, very careful not to touch any other boxes. Now, women's brains are very, very different from men's brains. Women's brains are made up of a big ball of wire. And everything is connected to everything. The money's connected to the car, and the car's connected to your job, and your kids are connected to your mother, and everything's connected to everything. And it's all driven by energy that we call emotion. Esta es la parte más importante, en la que sí probablemente están de acuerdo una eminencia como Damasio con Marciango, que es la energía que lo mueve todo, son las emociones. Y siguiendo con el cómo está afectando ese camino de cambio, deciros que los niños norteamericanos usaron Internet el año pasado un promedio de 14 horas semanales. Eso supone un 70% más que en el año 2005. Ese es el ritmo. ¿Creéis que esto no está cambiando el modelo de pensamiento? Yo creo que sí. También el tema importantísimo de cómo generar confianza, cómo generar empatía. Hay colectivos especialmente que les debería interesar mucho, porque suspenden. Pero esto nos interesa también mucho a los publicistas. Cómo conseguir generar confianza y empatía en un individuo. Y aquí tiene un papel relevante los medios. De hecho, una de las personalidades más importantes dentro de la teoría de los medios es indudablemente Marshall McLuhan. Sin embargo, su frase más conocida cuando publicó Comprender los medios de comunicación, las extensiones del ser humano en 1964, es que el medio es el mensaje, pero muchas menos personas saben que también dijo esta. Un medio masivo moldea lo que vemos y cómo lo vemos, y si lo usamos lo suficiente nos cambia como individuos y como sociedad. ¿Sabéis cuál es el medio que creo que nos cambia o nos ha cambiado más como individuos y como sociedad? Internet. Esta es una foto del mundo en función del tráfico en la red. Mirad si coincide los países más poderosos con los que más utilizan Internet. Además ha supuesto un cambio en la forma de comunicación humana más importante y más, digamos, constante a lo largo de la historia de la humanidad, que es el lenguaje. El lenguaje digital cambia constantemente. El 85% de los términos que utilizamos hoy no existían no hace 15 años, hace 5. Y esto es importante. Quien no domina el lenguaje no se comunica con eficacia. El cerebro digital es cada vez un reto el poder saber o intentar entender cómo está cambiando. Y los medios no solo son canales de comunicación o canales de información, sino que además de proporcionar materia de pensamiento, también modelan el proceso de pensamiento. Y cómo no, la socialización, el fenómeno de las redes sociales hace que actualmente está mutando cuáles son los círculos de relaciones de una persona, que cada vez son más amplios. Pensad con cuántas personas os podíais relacionar por llamada telefónica, con 7,2 de promedio, por correo, pues 9,6 o por mail, cuando aparecen los móviles, pues 10 y pico personas, pero la verdad es que va en aumento el número de personas con las que un individuo puede estar conectado o relacionarse. Y además de cambiar la manera de comunicarse, también cambian los motivos por los que nos comunicamos. ¿Sabéis que el 39% de los individuos que hacen un like en Facebook lo hace a una marca es para que toda su comunidad, toda su red sepa que a mí me gusta esa marca? Es el segundo motivo después de conseguir bonos y descuentos.
Y la influencia de Internet en el proceso de compra, en el punto de venta. El comercio electrónico ha crecido un 23%, el ritmo digital. Este consumo online y esta mezcla con el consumo offline hace que cada vez nos interese más qué ocurre en el punto de venta. ¿Qué ocurre en ese punto de venta a la hora de que el consumidor decida comprar un producto? Nosotros, por ejemplo, ya trabajamos para bastantes compañías realizando mapas fisiológicos del proceso de compra de categorías de productos. Estamos diseñando espacios con gestión emocional del espacio en el punto de venta, con diferentes metodologías. Y somos capaces ya de medir emociones en tiempo real relacionadas con la comunicación o con el diseño de un producto de una marca. Estamos viendo el análisis del efecto de determinados programas o conductores o presentadores o presentadoras de programas en la denominada neuropersuasión de los spots o de los contenidos de marca, el famoso branded content. Hay muchos científicos y estudiosos del impacto de la tecnología en el ser humano, como por ejemplo Nicholas Carr. Pero esta evolución no ha parado. De una comunicación en medios pasiva, después pasamos a una activa. Estamos ahora mismo en la inmersiva, pero vamos inexorablemente hacia una comunicación sensorial. Ya hay pruebas, por ejemplo, de marquesinas que interactúan con el consumidor. This photo of a person reacts when kissed. This system is currently under development by a research group at Keio University, and they are also considering how to utilize this system in a commercial context. 私がすごいアイドルが好きなアイドルオタクで、部屋にポスターを貼ってるんですよ。で、そのポスターがただそこにあるだけで。Están pruebas, como veis, en Japón, pero el independiente físico, el doctor Mikio Kaku, nos habla de cómo pensamos que va a evolucionar la mente humana cuando las gafas o lentillas de Google, el proyecto Glasses de Google, funcione. Cuando nos levantemos por la mañana y la realidad la veamos así. ¿Cómo creéis que no va a cambiar nuestros mapas cerebrales? Seguro que sí, y esto ya es un prototipo. Es decir, esto será realidad en algún momento. Y nos interesa mucho conocer cómo funcionará nuestro proceso de decisión de compra, nuestros procesos de decisión económicos en ese momento. La verdad es que el campo, a mí personalmente, me parece absolutamente apasionante y que modificará para siempre nuestra forma de vivir, de relacionarnos y de hacer negocios. Igual la verdad es que en el siglo XX podemos decir que se basó en mercados geográficos, en información, en empleados y en técnica. El siglo XXI se basa en tecnología, en comunicación, en personas y en ciencia. Y para terminar, no sé si, seguro que sí os acordáis de la película 2001 Odisea del Espacio y de HAL. HAL, no sé si muchos de vosotros sabéis que realmente es, si en el alfabeto le quitas una letra, lo que significa es IBM. Era el ordenador central de la nave. Y muchos de vosotros recordáis la escena en la que el astronauta Dave desconecta el ordenador. Lo último que hace HAL cuando sabe que está muriendo, porque es una mente artificial, es decir, tengo miedo, Dave. Y lo último que hace no es algo racional, es algo emocional. Canta una canción que se llama Daisy. Muy pocas personas saben, yo como decía Félix, siempre he sido muy curiosa, por qué cantó esa canción. Pues vamos a ver por qué. My instructor was Mr. Langley, and he taught me to sing a song. If you'd like to hear it, I can sing it for you. Yes, I'd like to hear it, Hal. Sing it for me. It's called Daisy. Daisy, Daisy, give me your answer to. To be or not to be? That is the question. Whether it is nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune, or to take arms against them. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Daisy, Daisy, give me your answer to. En
1961, un IBM 7094 fue el primer cerebro mecánico capaz de expresar sentimientos y emociones. Por eso en la película se utilizó esta analogía. Y hoy lo que os pido es que abráis vuestras mentes a escuchar las conclusiones y los avances que la aplicación de la neurociencia puede llevarnos a la comunicación, a la economía y a nuestras empresas, porque además, al igual que hizo IMO, a veces el movimiento de muy pocos individuos pueden hacer que toda una sociedad cambie, y más que nunca hoy creo que necesitamos ideas. Muchísimas gracias por vuestra atención.